proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina fotosíntesis, respiración celular, glucólisis, desnitrificación, desaminación. Muy bien. En este caso estamos hablando acerca del ciclo del carbono, que es uno de los ciclos más importantes. Pertenece al conjunto conocido como los ciclos bioquímicos. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos son aquellos que tienen la función de poder trasladar cada uno de los elementos químicos y hacerlos pasar de la materia inorgánica a la materia orgánica y viceversa, también de la materia orgánica a la materia inorgánica. Pero obviamente para ello se sugieren ciertos procesos que son muy importantes, que nosotros tenemos que entender o saber cómo funcionan, ¿no? Entre ellos, como te volví a recalcar, el carbono es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el carbono, tú sabes que es un elemento fundamental en la materia orgánica. Entonces, al ser un elemento fundamental en la materia orgánica, se encuentra en ellos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos tienen carbono, pues, ¿no? Tienen grandes cantidades de carbono. Pero ¿eso de dónde proviene? Obviamente proviene de las plantas. Cuando tú consumes, por ejemplo, carbohidratos, consumes lípidos y todo ello, eso proviene generalmente de las plantas, que son organismos autótrofos que han obtenido el carbono mediante un cierto proceso. Nosotros consumimos ello y obviamente también eliminamos el carbono que consumimos por medio de los alimentos. Entonces así se genera un ciclo en el cual regresa nuevamente a la materia viviente y sale nuevamente de la materia viviente. Claro. Entonces, vamos a ver los procesos básicos y sencillos acerca de eso, ¿no? El ciclo del carbono. Este ciclo del carbono, en primer lugar, ingresa obviamente hacia las plantas, ¿no? Hacia las plantas, que como te vuelvo a recalcar, por medio del dióxido de carbono o el ácido carbónico, ¿no? Entonces así es como ingresa. Decimos entonces, profesor, el dióxido de carbono ingresa hacia las plantas por un proceso conocido como la fotosíntesis. Entonces así es, por supuesto, ¿no? Entonces la fotosíntesis permite que el carbono ingrese hacia las plantas por medio del dióxido de carbono. Claro, obviamente el dióxido de carbono y más la radiación solar, ¿no? Acá también se requiere de energía solar para que pueda realizarse la fotosíntesis. Energía solar y dióxido de carbono y realizar la fotosíntesis. Entonces el carbono ingresa. Una vez que ingresa, obviamente este carbono que está acá forma los llamados alimentos, los cuales son aprovechados por los consumidores secundarios, o sea, como por ejemplo nosotros que nos podemos alimentar de las plantas. Entonces estos consumidores, así como nosotros, por ejemplo, tienen la cualidad de poder ingresar el carbono mediante ese proceso. Claro. ¿Ya? Entonces decimos que el carbono ahora se dirige hacia nosotros por medio de los alimentos. Bueno, acá sugieren tipos de procesos como el caso de la glucólisis, por ejemplo, ¿no? Claro, uno de esos casos podría ser, ¿no?, la glucólisis, en el cual se descompone la glucosa por medio de los alimentos y nosotros lo aprovechamos. Aprovechamos entonces los carbohidratos que consumimos por medio de los alimentos y estos de acá obviamente separamos el carbono de ellos. Los demás elementos sirven para nuestra estructura y luego lo que hacemos
es liberar en forma de dióxido de carbono. Lo liberamos en forma de dióxido de carbono por medio de la respiración. Y eso obviamente lo arrojamos ¿a dónde, profesor? Eso se arroja hacia la atmósfera. Hacia la atmósfera. Y se hace un ciclo, así se cierra el ciclo del carbono, ¿no? O sea, por la respiración llega hacia la atmósfera el dióxido de carbono, nuevamente es absorbido por las plantas por la fotosíntesis, nuevamente ese carbono, por medio de los alimentos, ocurre un proceso o varios procesos. Uno de ellos es la glucólisis. La glucólisis separa los alimentos del carbono y nuevamente son eliminados hacia la atmósfera por medio de la respiración en forma de dióxido de carbono y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en eso más o menos consiste lo que es el ciclo del carbono. Pero la pregunta es, el proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina, o sea, cuando el carbono por medio de dióxido de carbono regresa al medio ambiente, o sea, regresa a la atmósfera, se le considera o se le llama respiración. Y obviamente la respiración más importante es la respiración celular, pues, ¿no? Es una respiración en sí desde donde se origina todo. Claro que sí. O sea, la respuesta sería la B de burrito. Muy bien. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, en el cual nos dice: el meristemo que se encuentra en los extremos de las raíces y tallos relacionados con el crecimiento longitudinal de la planta se denomina lateral inicial, apical, epitelial, final. Bueno, vamos a ver esto entonces. Estamos hablando acerca de un tema conocido como la histología vegetal, en el cual, de acuerdo a su clasificación, esta acá va a estar presentado en dos tipos de tejidos embrionarios, que se le conoce como los tejidos adultos y los tejidos meristemáticos. Los tejidos adultos son aquellos que, como su mismo nombre lo dice, llega a su adultez y ya no sigue creciendo. En cambio, los tejidos meristemáticos, por su propia función y su naturaleza de constante división por mitosis, siguen creciendo, crecen indefinidamente. Eso es lo que podemos observar. Pero a su vez, los tejidos meristemáticos o meristemos se clasifican en dos tipos. Tenemos meristemos primarios y meristemos secundarios. Vamos a anotar acá como para que puedas observar. Decimos entonces, el tejido meristemático ese tejido meristemático puede estar clasificado en dos tipos. Tenemos entonces el tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. Muy bien. Perfecto. A ver, entonces, muy bien. El tejido meristemático primario es aquel que se encarga del crecimiento longitudinal de las plantas. Entonces decimos, se encarga del crecimiento longitudinal de las plantas. En cambio, el secundario se encarga del crecimiento en grosor. En grosor, tal y como puedes observar. Bueno, a su vez,
Este tipo de crecimiento puede ser de tres tipos. Puede ser apical, puede ser radical o puede ser lateral. Este, por ejemplo, se encuentra en los tallos leñosos, en los cuales los tallos de los árboles, por ejemplo, se hacen más gruesos para darle mayor soporte a ellos. Entonces, de eso estamos hablando en este caso, ¿sí? En cambio, el crecimiento longitudinal se encuentra, por ejemplo, en tallos, en raíces, en los cuales hace que se estire más la planta, que crezca más en forma de longitud. Pero si yo quiero que esto de acá crezca más en longitud, obviamente, ¿de qué estamos hablando, profesor? Estamos hablando del apical, o sea, de este de acá. Por eso que la clave sería la C de cerdito. Claro que sí. Fácil y sencillo, como tontitas. Muy bien, claro que sí. Continuamos con la siguiente resolución del presente examen de admisión. Ahora veamos la siguiente pregunta, en la cual nos dice: en el cruce de una planta dihíbrida heterocigota con otra de línea pura con características dominantes, los tipos de gametos para cada progenitor serán respectivamente. Vamos a ver entonces cuántos tipos de gametos para cada progenitor van a ser idénticos, obviamente, a los que ya los han producido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, estamos ante una de las más importantes leyes de Gregor Mendel, en el cual nos habla acerca de la transmisión independiente, ¿no? Se le conoce como la ley de la transmisión independiente o la segunda ley de Mendel, como quieras decirlo. Algunos autores consideran como la tercera ley de Mendel porque asumen que la ley de la uniformidad y la ley de la segregación son la primera y la segunda. Bueno, no vamos a discutir en ese aspecto. Simplemente déjame decirte de que acá existe una transmisión independiente. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, porque es una planta dihíbrida y la otra es netamente de caracteres dominantes, o sea, mejor dicho, es un homocigote. Bueno, en la generación paterna, va a existir un cruce entre ambas líneas. ¿Qué cosas son? Son líneas, una de una planta dihíbrida y la otra de una planta homocigote, o sea, de características dominantes. Ya, profe, ¿cómo es eso? A ver, mira, te voy a explicar más o menos como para que me comprendas antes de colocar acá la generación paterna. En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca de lo que viene a ser la generación, ya sea paterna o generación filial, con respecto a los gametos, estos de acá están formados por dos alelos, en el cual uno generalmente es de característica dominante y el otro es de característica recesiva. ¿Está bien? Ya, entonces, nosotros vamos a hablar acerca de dos tipos, entonces, profesor. Tenemos el homocigote, ¿está bien? El homocigote, y el otro es llamado el heterocigote. Pero en este caso, el heterocigote puede clasificarse en dos tipos cuando se habla obviamente de dos alelos en común en forma diferente. O sea, podemos hablar de los monohíbridos o los dihíbridos. Como para que me comprendas, un homocigote está relacionado por la línea de esta manera, por ejemplo, A, B, B. O puede ser así, A, B, B, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, puede ser, por ejemplo, A, B, B, o A, B, B. Entonces, en este caso estamos observando nosotros
que son homocigotes. ¿Por qué, profesor? Porque los dos alelos son idénticos en cada caso. Por eso que a este de acá se le va a considerar como homocigote. Pero como nos dice que la línea pura con caracteres dominantes, entonces los únicos caracteres dominantes en línea pura vendrían a ser este de acá. Claro, porque es un homocigote de línea pura, se dice cuando son iguales, pues, ¿no? De características dominantes. Entonces uno de los que yo requiero es este. Los otros no requiero porque no son caracteres dominantes. Este es recesivo, recesivo y recesivo. Recuerda que las letras minúsculas en los alelos son recesivos y las mayúsculas son dominantes, por eso. Se llama monohíbrido cuando es una combinación entre dominante y recesivo. Por ejemplo, monohíbrido es cuando solamente uno de ellos es dominante y el otro es recesivo, y el otro tiene una línea pura. Mira, por ejemplo así, puede ser A, B, B minúscula, por ejemplo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en uno de ellos hay una mayúscula y una minúscula. Esos son monohíbridos. O puede ser, por ejemplo, A, B, B, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Se llaman dihíbridos cuando tú tienes, en ambos casos tienes una mayúscula y una minúscula, o sea, un dominante y un recesivo. O sea, así, A, B, B. Bueno, y esa sería la única forma de cómo encontrar dihíbridos. Bueno, en cambio los monohíbridos pueden haber muchos. Dihíbridos solamente sería esta forma. Entonces, estos son los dos cruces que yo tengo que hacer. Mira, a ver, dice el cruce de una planta dihíbrida, acá está el dihíbrido heterocigota, mira, ahí está, heterocigota, con otra de línea pura con características dominantes. Esta es de línea pura con características dominantes. Entonces, en la generación filial, yo voy a hacer el cruce de A, B, B. Este se va a cruzar ¿con quién, profesor? Se va a cruzar con este homocigote de la forma A, B, B. Ya, y a la hora que yo haga el cruce, lo voy a repartir en el tablero de Punnett de forma fácil y sencilla. Primero, este alelo se queda con este y luego con este de acá. Y luego, el alelo de acá con este y con este de acá. Y entonces sería así: A mayúscula, B mayúscula. Acá lo pongo. A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B minúscula. A mayúscula, B minúscula. A minúscula, B mayúscula. A minúscula, B mayúscula. Y luego A minúscula, B minúscula. A minúscula, B minúscula. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y acá también será igual? Claro que sí. Este con este y este con este. Luego, este con este y este con este. O sea, sería A mayúscula, B mayúscula. Ahí está. Luego A mayúscula, B mayúscula. Ahí está. Luego A mayúscula, B mayúscula. Bueno, date cuenta que todas las conjugaciones van a ser iguales. A mayúscula, B mayúscula. Todas las reparticiones son iguales, ¿no? Obviamente por ser una línea pura, pues por eso se llama línea pura, porque a la hora de distribuirlo se distribuye uniformemente, por eso. Ya, entonces, lo que vamos a hacer nosotros entonces es distribuir para ver cuál sería la línea producida en cada uno de ellos. ¿Cómo sería entonces, profesor, la distribución? Ya, primero sería este de acá con este de acá. O sea, te va a dar, ¿quién, profesor, me daría? Ah, ya, me daría este con este, me daría A, B, B. Claro, porque mira, A, B, B. ¿Te das cuenta? Y luego este con este también igual. A, B, B. Luego este con este sería A, B, B. Claro, porque se junta todo, pues, ¿no? Y luego este con este, A, B, B. Muy bien. Ahora me toca hacer o juntar esta línea con esta de acá, que sería, ¿cuál, profesor? Ahí va. A, B, B. ¿Te das cuenta? Sí, mira, este con este se junta, luego este con este sería A, B, B. Luego este con este, profesor, ¿cómo sería? A, B, B.
Y luego este con este sería A, B, B. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Y ahora este con este sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y todas serán idénticas porque se juntan con una línea pura, o sea, así de tamaño. ¿Te das cuenta? Así es. Simplemente. Y luego este con este de acá sería entonces como profesor A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y todas serán iguales, ¿no? Así. Claro que sí. Y luego con el último también igual, ¿no? A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ya. Entonces, dice, los tipos de gametos para cada progenitor serán respectivamente. Vamos a ver entonces los tipos de gametos correspondientes para cada progenitor. O sea, ¿cuántos serán los tipos de gametos? Nos dice, ¿no? 4 y 1, 2 y 1, 4 y 2, 1 y 4, 2 y 2. Veamos entonces, profesor, cómo sería en este caso. Ya bueno, los tipos de gametos entonces repartidos en cada progenitor específicamente nos darán en este tablero que tú estás observando. ¿Te das cuenta? Entonces, los gametos establecidos, por ejemplo, para este de acá, ¿están en qué relación? Están en la relación de, tal y como puedes observarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? O sea, toda esa relación tal y como estás observando. Y en cada característica siempre manteniéndose uniformemente, ¿no? Y bueno, simplemente tú vas a decir, profesor, entonces como son en este caso dihíbrido, entonces se mantiene, ¿no? Sería este y este. Claro, entonces sería una línea dada de esa forma. Y luego el otro para este aspecto sería simplemente este de acá, ¿no? O sea, serían simplemente las líneas que tú estás observando. O sea, te están dando este y este de acá. ¿Está bien? Esos son entonces los descendientes parecidos a este o similares a este. Y estos son los descendientes similares a ellos. Pero como me estás viendo los tipos de gametos, entonces es fácil. Acá diré lo siguiente. Los tipos de gametos se puede calcular fácil y sencillamente de esta manera, como el coeficiente 2 a la n, donde n representa el número de especies híbridas, Eso representa el valor de n. Entonces, así es como nosotros podemos calcular. Una vez que yo ya te expliqué entonces lo que se puede hacer en este caso, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que los gametos que puede formar en este son 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? En cambio este de acá forma 4, pero que son idénticos. Entonces forma un solo gameto nada más, porque mira, todos son idénticos. ¿Te das cuenta? Entonces, el número de gametos que formaría este de acá sería 4 gametos diferentes, o sea, 4. Y el número de gametos que forma este de acá sería uno solo, porque son idénticos, o sea, uno solo. ¿Te das cuenta? Por si acaso, como para mencionarte, los 4 de acá son AB, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. En cambio, los gametos que forman este solamente son estos tipos. Y estos son los descendientes que se puede dar. Muy bien, y con esta fórmula, haciéndolo también se puede dar, mira, 2 elevado a número de especies híbridas, son 2 especies híbridas, o sea, 2 al cuadrado, y eso vale 4. Y el otro sería, ¿cuántas especies híbridas? No hay ni una, 0. 2 a la 0 es igual a 1. Y bueno, de todas maneras corroboramos que son 4 y 1. Claro que sí. O sea, la respuesta sería la A de A. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, con respecto al método científico, indique si los enunciados son verdaderos o falsos.
marque la secuencia correcta. A ver, las observaciones deben ser registradas con exactitud. Siguiente, la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta. Siguiente, la experimentación es la formulación de la teoría. Siguiente, los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis. Siguiente, la teoría es una explicación de gran confiabilidad. Veamos entonces con respecto a lo que viene a ser la teoría del método científico. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos en los cuales se llega a poder explicar el conocimiento científico que se debe tener de algo. Bueno, para ello voy a hacerte recordar qué cosa es el conocimiento, ¿no? El conocimiento simplemente viene a ser un conjunto de técnicas en las cuales yo aplico los conocimientos, o sea, aplico los pasos como para poder explicar un suceso o como para poder conocer algo. Eso de ahí vendría a ser un conocimiento. El conocimiento puede ser de dos tipos. Puede ser un conocimiento empírico o un conocimiento científico. Se llama conocimiento empírico cuando tú lo sabes pero por inercia, o sea, lo sabes simplemente porque se ha suscitado en tu vida y tú lo has experimentado, o sea, vives con él, pero no te preocupas en saber cuál es su explicación. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, tú sabes que después de que cae una lluvia, luego ¿qué cosa viene? Viene el arco iris. Eso tú ya sabes, entonces tú dices, cada vez que va a haber una lluvia, luego al siguiente día o en un siguiente momento saldrá lo que es el arco iris. Bueno, ¿por qué? Porque tú ya sabes, pues no, ya sabes que eso ocurre porque ya lo has experimentado, ya lo tienes mediante la experiencia en la vida cotidiana. Pero obviamente es tan simple para ti decirlo que no te preocupas en investigarlo, pues no, porque así es el conocimiento empírico, es vivencial. En cambio, el conocimiento científico no. Por ejemplo, acerca de ese fenómeno que te expliqué del arco iris con respecto a la lluvia, se te puede explicar de que una vez que cesa la lluvia hay ciertas gotas que no alcanzaron un volumen específico para que puedan caer hacia el suelo, entonces quedan suspendidas en el aire. Y esas gotas son como pequeños cristales que van a descomponer la luz cuando sean refractadas sobre ellas. Entonces esa luz se va a descomponer en sus respectivos colores de acuerdo a la longitud de onda que tenga cada una de ellas. Entonces todo esto, lo que yo te estoy diciendo, vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser el conocimiento científico, bueno. Y para poder entender un conocimiento científico, en primer lugar, tú tienes que saber los pasos que llevan a cabo para que tú puedas explicar algo, el cual se le conoce como el método científico. El método científico, voy a ponerte por acá, método científico consiste en un conjunto de técnicas para que tú puedas elaborar obviamente esto. En primer lugar está lo que es la observación. La observación es el método o es la parte o el proceso inicial con el cual comienza el método científico. Bueno, en este caso nosotros tenemos que poner la mayor atención posible hacia un fenómeno. No puede pasar desapercibido por nuestra vista, no puede pasar desapercibido por cómo nosotros podamos recoleccionar los datos acerca de ello. ¿Está bien? O sea, yo por ejemplo veo un fenómeno, entonces tengo que chequearlo, tengo que observarlo con detenimiento. Entonces en eso consiste la observación. Una vez que ya supiste qué cosa es la observación y observaste muy bien el fenómeno, entonces sigue la parte que se conoce como la hipótesis. Profe, ¿qué cosa es la hipótesis? La hipótesis es el paso en el cual se da una opinión acerca del fenómeno, ¿no? O sea, yo le voy a dar una posible solución al fenómeno, una hipótesis. ¿Te das cuenta? Se plantea entonces una hipótesis
para poder explicar la observación que se ha hecho, el fenómeno que se ha hecho. Pero para poder comprobar que mi hipótesis es correcta, tengo que seguir un tercer paso. El tercer paso que estoy observando se le conoce como la experimentación. ¿Ya? Experimentación. La experimentación es el paso siguiente para poder validar la hipótesis. O sea, nosotros vemos que para poder hacer que la hipótesis sea correcta, entonces debe resultar la experimentación en forma adecuada con respecto a la hipótesis. De no ser correcta, porque recuerda que el conocimiento en este caso puede ser falible, o sea, se puede equivocar. Entonces, como la hipótesis acá es falible, entonces, ¿qué pasa? Regresamos a reformular la hipótesis, o sea, nuevamente llegaremos a hacer otra hipótesis, luego la experimentación, y si coincide, entonces podemos avanzar con el siguiente paso. Si no, nuevamente reformular la hipótesis. O sea, en eso consiste esto. Esto acá es un proceso en el cual puede ser muy largo, porque de hipótesis a experimentación y luego a reformulación y así sucesivamente. Si en algún momento le aciertas la hipótesis a la experimentación, entonces llegas a tu paso final, al cual se le conoce como la conclusión. La conclusión, ¿qué cosa es, profesor? Simplemente es la etapa final luego de la experimentación, en el cual tú tomas nota y planteas lo que había sucedido con tus propias palabras, ¿no? O sea, tal y como lo vistes, entonces tú vas a poder explicar todo ese fenómeno gracias a la conclusión. Pero obviamente, para poder hacer eso, se va a crear lo que se llamaría como la teoría. Claro, o sea, se plantea entonces recién ahí lo que es una teoría. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se ha creado la ciencia desde un comienzo, así es como se ha dado para la explicación, y al final nos queda la teoría. Obviamente esta teoría puede cambiar con los años, ¿no? Con el tiempo, las décadas, los cientos de años, puede cambiar, así como el caso de las teorías de Galileo, las teorías de Aristóteles, las teorías de Newton, las teorías de etcétera, etcétera. Todas esas teorías han sido cambiadas por otros científicos que obviamente existieron posteriormente a ellos. Puede ser, ¿no? Puede darse eso ahí. Claro que sí. Veamos entonces, dice, las observaciones deben ser registradas con exactitud. Eso es totalmente correcto, pues, ¿no? Porque no puede haber una desatención en lo que se está observando. Como te había dicho, ¿no? El primer paso lo es todo, por si acaso. La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta, por supuesto. Es la posible respuesta que vamos a dar a la observación que estamos teniendo. La experimentación es la formulación de la teoría. No, la formulación de la teoría se da con la conclusión y no con la experimentación. Entonces, esta es recontra falsísima. Los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis. ¿Verdadero o falso? No. O sea, los resultados que tú vas a obtener en la experimentación no siempre van a confirmar la hipótesis. A veces puede ser falible, entonces tendrías que reformular nuevamente la hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces así es. O sea, quiere decir que no siempre confirman la hipótesis, sería falso. Qué bonito sería que confirmen siempre, ¿no? Pero no es así. La teoría es una explicación de gran confiabilidad. Por supuesto, con la teoría ya obviamente ya se puede entender bastante acerca del fenómeno. Entonces, tú puedes decir con esta teoría que vas a poder comprender obviamente todo aquello que tú estudies. O sea, la clave es ¿cuál? Ya que la última es verdadera, ¿cuál sería la clave? A ver, dime tú. ¿Ya la viste, creo, no? Claro que sí. La C de cachetón. Claro que sí. Fácil y sencillo como todititas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, en los helechos la meiosis se produce A. Durante la fase esporofítica, B. Antes de la fase esporofítica, C.
durante la fase gametofítica, D después de la fase esporofítica y E después de la fase gametofítica. Vamos a ver nosotros que en este caso, en este tipo de plantas dada por los helechos, van a existir entonces fases para su, en este caso, reproducción, o sea, para que se puedan seguir reproduciendo. Estos helechos se van a realizar por dos tipos de procesos. En primer lugar, procesos mitóticos y procesos meióticos. Los procesos meióticos son aquellos que van a dividir las células en dos partes, y los procesos mitóticos son aquellos que van a continuar las células de acuerdo a cómo sea su origen o su forma. Para ello, obviamente, el helecho pasa por un cierto proceso. Claro, vamos a ver entonces a continuación acá. Veamos nosotros la planta del helecho, ¿no? Acá le vamos a poner entonces el helecho por si acaso. Ya, esa planta de helecho que tú estás observando acá, la cual obviamente está dado por diferentes partes, a las cuales le vamos a llamar soros, las partes que contienen la parte genética de ellos, ¿no? Tenemos el fronde, la parte inicial de ellos, y tenemos el rizoma, la que les brinda obviamente el sostenimiento. Obviamente todo comienza en el helecho a partir de un esporofito. El cual obviamente tiene la naturaleza 2N. Ya, entonces, este de acá se va a dividir mitóticamente en un esporandio. Vamos a poner así. Entonces, el esporandio obviamente es aquel que se encuentra luego de que el helecho está reproduciéndose. Su forma es 2N también. ¿Está bien? Luego, esto acá conduce a las llamadas esporas, en donde va a cambiar o se va a dividir los gametos de 2N a N por medio de las esporas. A la cual se llama también como el caso de la fase esporofítica, en el cual se divide por medio de una meiosis. Acá le ponemos entonces la meiosis. ¿Está bien? Claro. Muy bien. Luego esto acá continúa y se va a transformar en un prótalo. De característica N. Luego esto acá se va a seguir dividiendo mitóticamente en un anteridio. Que sigue de la misma forma. Luego el anteridio dará origen a su gameto conocido como el anterozoide. Obviamente de gameto N, pues, ¿no? Este anterozoide va a hacer contacto con el arquegonio. ¿Sí?
y lo que va a hacer es fecundar el óvulo que se encuentra en dicho arqueológico. Entonces eso haría, ¿no? Va a fecundar dicho óvulo. Luego obviamente se formará el huevo o cigoto. Vamos a ponerlo acá entonces. Huevo o cigoto. Obviamente que se encuentra aquí, ¿no? La cual tiene una característica de la unión del androzoide más el óvulo, o sea, tendrías 2 N de características. Y esto crecerá y dará origen en forma mitótica al nuevo helecho, el nuevo esporófito. Al nuevo esporófito. Muy bien. De característica, obviamente, de gameto 2N. Y este crecerá y se volverá adulto, tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, este es el proceso en el cual, obviamente, se puede reproducir el helecho. Y lo hace por medio de un proceso meiótico y también por procesos mitóticos. Estos acá son procesos mitóticos y estos son procesos meióticos. Los procesos meióticos obviamente se llevan a cabo en una fase conocida como la fase esporofítica. Por eso que la clave obviamente sería la A de animalito, porque no dice la meiosis se produce durante la fase esporofítica. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien, continuando entonces con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: el intercambio de material genético entre bacterias se produce mediante la conjugación, escisión, división múltiple, esporulación y partición. Bueno, para poder desarrollar eso, en primer lugar, estamos ante el tema del reino monera y bueno, con respecto a lo que viene a ser el reino que corresponde a las bacterias. Propiamente dicho, hablaremos de las bacterias que corresponden a células procariotas, que son las células más primitivas que existen, por si acaso. Entonces, para que ellos puedan repartir, para que puedan intercambiar el material genético de una a otra, tienen que hacerlo por un proceso conocido como la conjugación. O sea, la clave sería la A de animalito. Esto fue descubierto por los científicos Joshua Lederberger y Edward Tatum. Ellos idearon, o mejor dicho, explicaron de la mejor manera cómo es que se daba esto. Para lo cual, con un diagrama más o menos, te voy a explicar lo que se puede hacer en este caso, ¿no? Mira, veamos. Imagínate que tú tienes dos células procariotas. Tienes dos células procariotas, las cuales obviamente una de ellas correspondía, ¿no? Contiene un material genético. ¿Está bien? Este de acá sería su material genético, entonces, de la célula de la cual te estoy explicando. Y esta de acá no presenta, pero este de acá tiene un pelo genético, el cual puede hacer contacto para poder conjugar a cualquier célula en su entorno. Entonces, esta de acá sería entonces una bacteria conjugativa. Y esta sería una bacteria no conjugativa. La primera la representamos con el factor F más
y la segunda con el factor F menos, porque carece de eso, bueno, carece del material genético. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, con este pelo que tiene esta bacteria conjugativa, lo que va a hacer es un contacto con la otra bacteria que no presenta el material genético, ¿no? Entonces, dicha bacteria hace un contacto con la otra bacteria, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, entonces, una vez que sale contacto entre dichas células, lo que va a hacer es que ambas con una fuerza se van a aproximar de tal manera de que se va a abrir un poro entre cada una de ellas, o sea, va a haber un canal entre las dos. Las bacterias van a estar muy próximas unas a otras, tal y como lo puedes observar por acá. Te voy a hacer ese diagrama. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, perfecto. De tal forma que el material genético que estaba acá va a comenzar a duplicarse por la otra parte, o sea, va a comenzar a transferirse por la otra parte. ¿Te das cuenta? Entonces, en eso va a consistir. Luego de que ocurra todo este proceso, ambas células se van a separar, pero no definitivamente, sino van a seguir unidas por el pelo genético que estás viendo ahí. Bueno, y cada una conllevará o tendrá ese material genético, o sea, le ha brindado el material genético a esta otra célula de tal manera de que ambas bacterias van a quedar con dicho material genético. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, esta bacteria de la que no era conjugativa, ahora queda conjugada, pero con el factor F, claro. Y al final, ambas se separan. Al final, ambas se separan. Ambas se separan. Y cada una queda con su pelo conjugativo. ¿Te das cuenta? Con la capacidad de poder intercambiar material genético con otras células procariotas que están en su entorno. Entonces, ya veremos nosotros de que este de acá irá a otra célula, así como lo que le pasó a ella, para poder brindarle su material genético a la otra, y esta de acá, y así sucesivamente. Entre células van a poder intercambiar su material genético. Y eso lo hacen obviamente por ese proceso de conjugación que te expliqué. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la necesidad de que hagan eso las células? La necesidad de que ellas hagan es para protegerlas de repente de los cambios climáticos, los cambios evolutivos, para que conserven su especie y todo ello. ¿Está bien? Porque obviamente tú sabes que las células procariotas y las células eucariotas tienen una gran diferencia. A pesar de que estas son las más primitivas, tienen la necesidad de poder duplicarse, de poder reproducirse, de poder obviamente intercambiar su material genético y así sucesivamente. ¿Ah? Espero que les haya quedado claro. Bueno, entonces ya sabes cuál es la clave. Claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es correcto afirmar: el agente causal es un retrovirus conocido como el VIH. El agente causal ataca a las células plasmáticas del sistema inmunológico. Los linfocitos auxiliares codifican la transcriptasa reversa. Muy bien, entonces vamos a desarrollar ese ejercicio, el cual trata acerca de lo que es el VIH, o sea, el SIDA, obviamente, que es una enfermedad. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, es una enfermedad producida por un retrovirus conocido como el VIH. Este de acá afecta a un agente, en este caso que viene a ser el CD4, generado obviamente
por los linfocitos T, o de helper, como quieras decirlo, o los monocitos, por ejemplo. Entonces, a este tipo de células, el virus VIH influye en ellas, atacándolas y eliminando el sistema inmunológico, porque obviamente estos linfocitos T son aquellos que se encuentran en el sistema inmunológico, de tal manera que el paciente decae, se denigra totalmente, y cualquier otra enfermedad oportunista puede ingresar en dicho paciente, ¿no? Haciendo de que su enfermedad sea mucho peor y termine en la muerte. Generalmente una persona no muere de SIDA, sino lo que muere es de una enfermedad la cual se produjo en base a el decaimiento o la disminución de su sistema inmunológico. ¿Muy bien? Entonces, eso es lo que vamos a explicar ahora. Vemos por acá un gráfico en el cual vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver nosotros que acá tenemos una célula sana, por si acaso, la cual está formada por un núcleo también que va a servir como base de una hospedadora, o sea, va a permitir que el huésped, que en este caso es el virus VIH, ingrese a la célula. El virus VIH en sí es una proteína la cual va a transcribir la función de ARN a ADN, pero antes de ello primero tiene que ingresar. Una vez que ingresa el virus, por medio de la enzima transcriptasa reversa, el ARN virus o ARN viral, como quiera decirlo, se va a transformar en ADN, o sea, se va a codificar en ADN. Una vez que hace esto, este ADN ingresa hacia el núcleo de la célula, o sea, y los linfocitos en este caso son afectados y son dañados, son convertidos en los llamados provirus. Y este provirus puede, en este caso, duplicarse, multiplicarse, reproducirse, dividirse en múltiples, y si lo hace, se genera una enfermedad conocida como el cáncer. Pero si no lo hace, entonces lo que va a suceder es que va a eliminar en este caso el ADN que tenía en su interior, y lo va a colapsar en forma de proteínas que es víricas y las proteínas de la cápsida, de tal forma de que va a salir inmediatamente dicho virus, pero ya con una cápsula, por si acaso, protegido de una cápsula por la proteína que ha salido de esta célula, de este linfocito, y el linfocito queda dañado ya en este caso. Entonces ya no va a funcionar regularmente como lo hacía, porque ya fue afectado. Entonces el sistema inmunológico del paciente, como te había dicho, ya decae totalmente. Vamos a ver entonces las respuestas, cuáles son correctas las afirmaciones con respecto a la pregunta que te está haciendo. A ver, veamos la primera pregunta, dice, con respecto al SIDA, ¿no? El agente causal es un retrovirus conocido como el VIH. Eso es totalmente correcto, verdadero, porque quien se encarga de hacer eso es el VIH mediante una retrotranscripción, por eso se le llama retrovirus a él, que es un agente huésped, es un huésped por si acaso, que va a ingresar a dicha célula para dañarla. 2. El agente causal ataca las células plasmáticas del sistema inmunológico. Bueno, eso es totalmente falso. No ataca a las células plasmáticas. Lo que ataca es a los linfocitos T o, por ejemplo, a los monocitos, haciéndolos o dañándolos para que sea alterado el sistema inmunológico. Porque recuerda que el sistema inmunológico depende de ellos. Entonces ataca a eso, ¿no? Las células que mantienen en equilibrio a este sistema. Por eso que esta proposición sería falsa, ¿no? No ataca a las células plasmáticas. Siguiente, 3. Los linfocitos T auxiliares codifican la transcriptasa reversa. Bueno, la transcriptasa reversa no son codificados en esta transformación, ¿no? En esta codificación,
quien es codificado, hay que entenderlo bien por favor, es el ARN virus al ADN, o sea, esta es la codificación, y esta codificación se da gracias a la enzima transcriptasa reversa, por si acaso. O sea, esta proteína que tú estás viendo, esta enzima, es la que se va a encargar de hacer esto, ¿ya? Y más no los linfocitos T. Los linfocitos T más bien son los que se ven dañados, porque mira, acá está el linfocito, ocurre esto, ingresa y ya fue. ¿Te das cuenta? Entonces aquí también estamos equivocados. Esta sería recontra falsas. Claro que sí, falsa como todas. Muy bien, entonces profesor, ¿cuál sería correcta? Bueno, es correcto afirmar solamente la primera. La segunda y la tercera serían completamente falsas. Por eso la clave es la B de burrito Ortega. Claro que sí. Continuando con la resolución del siguiente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, en un hábitat que no ha sido previamente ocupado por un organismo, el cambio en la composición de especies en el tiempo se denomina... Muy bien, entonces vamos a observar nosotros acerca de, obviamente, el cambio que puede haber en la composición de las especies con respecto, obviamente, al hábitat. Este hábitat siempre va a pasar por un proceso de evolución, o sea, un proceso en el cual va a comenzar a ser poblado a partir de lo que no era, ¿no? Cuando llega a su máximo crecimiento con respecto a lo que es la flora, entonces a eso ahí se le conoce como el clímax. Imagínate, o sea, imagínate que nosotros tengamos, por ejemplo, un suelo totalmente estéril, el cual va a pasar de una esterilidad tal y como la puedes observar acá, va a pasar de eso a una proporción más definida. O sea, este es el comienzo, por ejemplo. Luego va a pasar por un conjunto de sucesos, en los cuales luego de observar esto, observaremos nosotros ya un hábitat totalmente vivo y revitalizado. O sea, en este hábitat del cual yo te estoy mencionando ya sería distinto. En este hábitat habrían, por ejemplo, árboles, obvio necesarios para que haya vida, por ejemplo, ¿no? Arbustos también, de repente por ahí algunos arbustos, plantas de repente de árboles también, de repente no del mismo tamaño sino un poquito más pequeños, y así sucesivamente, ¿no? O sea, diferentes tipos de plantas existirán luego de ciertos procesos de transformación. Por acá, por ejemplo, otro arbusto, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Claro. Entonces, eso es lo que podemos observar ahí, ¿no? Así como te lo he mostrado. Entonces, así se suele dar. Bueno, entonces tú dirás, profesor, ¿qué? O sea, quiere decir que el suelo se ha transformado desde una zona estéril hasta esto, por supuesto. Y a este proceso que tú estás observando se le conoce con el nombre de sucesión. Entonces, una sucesión es el cambio de un suelo estéril a un suelo totalmente poblado por una flora que da beneficio para que la fauna pueda existir. Y obviamente haya un intercambio entre materia y energía con respecto a los organismos y el hábitat que lo rodea. A la máxima evolución que puede haber, a esto se le conoce como el clímax, por si acaso. O sea, por ejemplo, este caso puede ser un ejemplo de clímax.
porque de acá ya no va a brotar más, sino ya tiene su máximo crecimiento, su máxima sucesión entonces. Pero la sucesión a su vez se puede clasificar en dos tipos. Hablaremos entonces de una sucesión llamada sucesión primaria, y tenemos una sucesión secundaria. Una sucesión primaria es aquella que parte desde un suelo que no ha sido ocupado anteriormente por algún organismo, o sea, mejor dicho, ha sido un suelo virgen, de tal manera que al transcurrir el tiempo se logró transformar por primera vez a esta situación. Ahí entonces decimos entonces, una sucesión es aquella que parte de un suelo virgen, o sea, los sustratos obviamente están ahí por primera vez, de un suelo virgen que no ha sido poblado por algún organismo. Anteriormente. Que no ha sido ocupado por algún organismo anteriormente. En cambio, la sucesión secundaria es lo contrario. La sucesión secundaria es la que ya ha pasado por esto de acá, o sea, ya ha pasado por esto, pero ha vuelto a ello debido a algún accidente, que generalmente puede ser por motivo de la humanidad, pero a veces son accidentes de repente geográficos, naturales, como el caso, por ejemplo, de un incendio forestal por medio de relámpagos que caen, ¿no? También puede ser. Decimos entonces, esta de acá es una sucesión secundaria que parte de un suelo que ha sido probado o que ha sido poblado por algún organismo anteriormente. Que ha sido poblado por algún organismo anteriormente. Claro, y obviamente fue destruido por un desastre natural, o artificial. Entonces veamos que puede darse esto acá, pero cuando se dio por primera vez se le llama sucesión primaria, pero cuando ya se da por medio de un proceso cíclico, entonces es una sucesión secundaria, porque obviamente ha sido más de una vez, ¿no? O sea, de aquí volvió para acá, pero imagínate que hicieron tala en los árboles, entonces todo este suelo no resistió y se secó simplemente, y nuevamente puede volver a esto en una sucesión secundaria. Claro que sí, fácil y sencillo como todas. La clave obviamente dice, en un hábitat que no ha sido previamente ocupado por un organismo, el cambio en la composición de especies en el tiempo se le va a denominar entonces la sucesión primaria. Claro que sí, porque dice que no ha sido previamente ocupado por un organismo, o sea, la primera vez que se ocuparía. Por eso se llama sucesión primaria.
primaria. Continuando con la resolución del problema de examen de admisión, veamos. Los recursos biológicos en los parques nacionales son considerados permanentes, temporales, tangibles, perennes, intangibles. Veamos entonces lo siguiente, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos hablando acerca de un tema muy importante como las áreas naturales protegidas por el Estado. En este caso, este tipo de áreas naturales son conocidos como los parques nacionales. ¿Pero por qué? ¿No? ¿En qué consiste? Lo que sucede es que acá en el Perú nosotros tenemos una gran variedad de especies, una gran variedad de flora y fauna que es muy rica y muy exquisita. Somos uno de los países que tiene esa gran biodiversidad. Pero, ¿qué ocurre? Que se supone que nosotros tenemos que prevalecer esa especie, o sea, no abusar de repente con la tala exagerada de árboles, no exagerar con la caza de ese tipo de animales, o sea, en todo momento el Estado se encarga de protegerlo. Para ello el Estado creó lo que se conoce como el SINAMPE. ¿Qué cosa es el SINAMPE, profesor? Bueno, si decimos nosotros que el SINAMPE es el Sistema Nacional es un sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado. Eso vendría a ser. O sea, es un sistema que crea el Estado para poder proteger a las áreas naturales. Y sobre todo, obviamente, en esas áreas se encuentra la flora y fauna que son protegidas. ¿Ya? Claro. Entonces, entre las áreas que van a poder ser protegidas por el SINAMPE van a ser las siguientes. Tenemos diferentes tipos, como por ejemplo parques nacionales, reservas nacionales o parques de reserva, como quieran decirlo. Parques de reserva. Tenemos santuarios nacionales, santuarios históricos, tenemos por ejemplo bosques, tenemos por ejemplo los cotos de caza, ¿no? Bosques también nacionales, etcétera, etcétera. O sea, hay un gran tipo de, obviamente, áreas que son naturales y protegidas por el Perú, pues, ¿no? Entre ellas tenemos a la primera, que son los parques nacionales, de los cuales nos están hablando, o sea, los parques nacionales, ¿no? Como recursos biológicos en los cuales se encuentran. Decimos entonces, parques nacionales. ¿Qué cosa es un parque nacional o en qué consisten los parques nacionales? Simplemente los parques nacionales son áreas protegidas por el Estado en el cual se utiliza para poder conservar o proteger la flora y fauna silvestre, en el cual está prohibido su extracción, prohibido su utilización tanto de la flora como de la fauna que se encuentra en estas áreas. O sea, tú no puedes, por ejemplo, cazar un venado que se encuentra en los parques nacionales, porque sería un delito muy grave, ya que obviamente ese tipo de especie está protegida por el Estado a través del SINAMPE. ¿Está bien? Entonces decimos, son áreas nacionales protegidas
en forma intangible. O sea, es decir, no se puede explotar. Entonces son áreas nacionales protegidas en forma intangible, o sea que no se puede explotar la flora y fauna silvestre. Claro, este tipo de áreas solamente serviría de repente para una excursión, o sea, para que tú de repente des un paseo, un viaje y puedas observar las maravillas que tiene el Perú. Pero eso sí, está totalmente prohibido que tú puedas coger la materia orgánica, o sea, tanto la fauna como la flora de ese lugar y lo utilices, ¿no? O explotes eso ahí. Está terminalmente prohibido. Entonces, por eso, ¿no? En eso se basa entonces la protección que tiene el Estado peruano para nuestra biodiversidad. Entonces nosotros vamos a contestar de acuerdo a lo que dice la pregunta. Dice, ¿los recursos biológicos en los parques nacionales son considerados permanentes? Bueno, permanentes no, pues no, porque puede haber obviamente una caza indiscriminada y se termina. Temporales, bueno, eso tampoco se puede asegurar, no se puede decir que ya va a acabar o no va a acabar. Tangibles quiere decir que podemos hacer uso de ellos, no, pues obviamente no se puede hacer uso de ellos. Perennes, que van a ser por siempre, tampoco se puede. Intangibles, que quiere decir que no lo podemos utilizar, por supuesto, esta de acá. La clave obviamente es la E de momento, porque los recursos biológicos en los parques nacionales no se pueden utilizar, o sea, son intangibles, solamente servirían de repente para lo que es el estudio, o sea, las visitas, ¿no? Con respecto a ellos, pero no para poder utilizarlos, eso sí, claro que sí, fácil y sencillo como todititas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, la tortuga charafa es una especie declarada en situación vulnerable. Si el Estado peruano decidiera protegerla para luego usarla como recurso alimenticio, correspondería hacerlo en A, un santuario histórico, un santuario nacional, una reserva nacional, un parque nacional, una área reservada. Bueno, en este caso nosotros lo que estamos hablando es acerca de las unidades de conservación de las especies, la cual es obviamente dirigida por el SINAMPE a través del Estado, en la cual se requiere proteger una cierta especie, ya sea la flora o la fauna, o de repente el paisaje que está alrededor de él. Muy bien, estas de acá pueden ser de diversos tipos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los santuarios, tenemos reservas, parques, bosques, cotos de caza, etcétera, etcétera. Todos ellos. Entonces, a esto de acá se le va a conocer como áreas reservadas. Por eso que una área reservada es en todo caso, una respuesta muy grande, ¿no? Porque acá engloba bastante. Vamos a ver entonces cada uno de ellos qué cosa es, como para poder discrepar y observar. Un santuario histórico. Bueno, un santuario histórico es un hecho histórico, o sea, es un lugar donde se ha hecho donde ha sucedido un hecho histórico, obvio y propicio para el Estado Nacional. Es por eso que el Estado debe, en este caso, proteger un santuario histórico. Nosotros tenemos solamente 4 santuarios históricos en el Perú. En todo caso, tenemos, por ejemplo, Chacamarca, que se encuentra en Junín, tenemos el Machu Picchu, por ejemplo, que se encuentra en el Cusco, tenemos también las Pampas de Ayacucho, bueno, que se encuentran en Ayacucho obviamente, y tenemos los bosques de Pomac que se encuentran en Lambayeque. Estos son entonces los 4 santuarios históricos que se encuentran en nuestro país y que son muy importantes porque en acá debemos nosotros de cuidar los paisajes, o sea, todo lo que está alrededor. Tú no puedes dañar esos lugares porque son valiosos y obviamente son hecho histórico para nuestro pueblo y nuestra nación durante
los años que han pasado. Muy bien, un santuario nacional, a diferencia de un santuario histórico, es aquel en el cual se conserva a una especie o de repente se mantiene una comunidad de especies, ya sean de plantas o animales. Solamente puede ser utilizado como algo paisajístico o de carácter científico, pero no puede ser obviamente utilizado ni por el Estado ni por empresas privadas. Una reserva nacional es aquel conjunto de especies de flora y fauna que podrá ser utilizada por el Estado únicamente cuando él lo requiera, ya sea para la alimentación de nosotros, o sea, de las especies, o ya sea de repente como uso medicinal o de uso científico. En esos casos solamente podrá ser usado, pero exclusivamente por el Estado. Un parque nacional es aquel en el cual albergan diferentes tipos de especies también de flora y fauna, en el cual es de carácter intangible, o sea, es decir, que no se puede utilizar en este caso ni por el mismo Estado, porque es para poder mantener una especie que está en peligro de extinción, y obviamente acá es donde se le tolera. Puede ser utilizado de repente como un paisaje turístico, o sea, como para que la gente pueda deleitarse de la belleza que es el Parque Nacional, pero no puede explotarla, está totalmente prohibido, inclusive bajo una pena de sanción. Muy bien, entonces más o menos es lo que te estaba explicando acerca de lo que viene a ser la ecología en el Perú, ¿no? Obviamente. A ver, profe, en este caso nos dice la tortuga charapa, bueno, que es una especie peruana, obviamente, es una especie declarada en una situación vulnerable, o sea, propia, obviamente, a que esté a punto de estar en peligro de extinción. Si el Estado peruano decidiera protegerla para luego usarla como recurso alimenticio, corresponderá hacerlo él. Si el Estado quiere proteger a la charapa, a esta tortuga charapa, entonces lo que tendría que hacer es ubicarlo ya sea en un parque nacional o en una reserva nacional. Pero, profesor, ¿por qué no en un santuario histórico? No, porque ahí obviamente solamente van los paisajes nada más. ¿Por qué no en un santuario nacional? Porque ahí solamente va, o mejor dicho, acá no son trasladadas, acá no se traslada obviamente esta especie, sino la especie tiene que mantenerse en el hábitat donde se encuentra, claro, formando comunidades y todo ello. O sea, no puede llevarse de un lugar a otro, mejor dicho, acá no se les puede traer. Donde se les traen son o una reserva o un parque. Pero en el parque no puede ser utilizado, mientras que la reserva sí puede ser utilizada, pero solamente para el Estado. Dice, si el Estado decidiera protegerla para luego usarla como recurso alimenticio, entonces la respuesta sería una reserva nacional. Claro que sí. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas.